Ya. Nosotros estamos viendo una unidad que se llama números complejos, y esta unidad de números complejos tiene un origen. ¿Cuál es el origen del número complejo? Por ejemplo, ¿qué saben ustedes de raíces? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto vale la raíz cuadrada de 4? Bien, El 2 y el 2. 2. ¿Cuánto, por ejemplo, es la raíz cuadrada de 9? 3. 3. ¿Cuánto es? Me espero un poco, hay 2 alumnos conectándose. La raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10, creo, ¿no? 10. Bien. Antes de seguir, ¿quién es Mario Oropesa cuarto? No sé qué dice ahí. Y se desconectó. Ya. Seguimos. Pero ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando es raíz cuadrada de menos 4, raíz cuadrada de menos 9 o raíz cuadrada de menos 100? Por ejemplo, si ustedes hacen esto en la Igual serían como calculadora, números negativos, ¿no? Sería negativo poner el mismo resultado, pero negativo, ¿o no? hay un problema. Miren lo que voy a hacer acá. Y se va a conectar un compañero más también, que es Mauricio. Mauricio Julio. ¿Cuál es el problema? Porque yo este 4 puedo escribirlo como 4 por menos 1. Ese 9 negativo, 9 por menos 1. Pero ¿qué ocurre acá en este caso? Yo puedo escribir esto como raíz de 4 por raíz cuadrada de menos 1. Esto es raíz de 9, que es 3, por raíz cuadrada de menos 1. Y acá, raíz cuadrada de 100 por raíz cuadrada de menos 1. Pregunta de lo que saben ustedes de raíces. Pregunta. Jeremy se va a conectar ahora también. Ese 1 que está ahí, ¿tiene solución a los números reales? Inténtenlo hacerlo en su calculadora o en su celular. Intenten calculen la raíz cuadrada de menos 1. Inténtenlo hacer. ¿Quién es Willy Rex? El hombrecito. Intenten hacerlo. ¿Cuánto es raíz cuadrada de menos 1? ¿Qué les dice la calculadora? Ay, no encuentro la calculadora. Profe, a mí me sale error. Indefinido. ¿Qué más dice? Sí, a mí me sale igual, error. Error. Bien. ¿Qué más? A mí me sale indefinido en la calculadora. Indefinido. Bien. ¿Qué más dice? Y esperamos a Willy Rex que tenga audio. Muchachos. Raíz cuadrada de menos 1 en los números reales no existe. ¿Por qué? Porque no existen las raíces cuadradas negativas. Simplemente por eso. Esa raíz cuadrada de menos 1. Profe, yo me maté haciendo su guía esa. Sí, esto es ya del principio de números complejos. Estoy haciendo un resumen de toda la materia. Así un resumen rápido. Ok. Esa raíz cuadrada de menos 4, esa raíz cuadrada de menos 9, esa raíz cuadrada de menos 100 no existen. ¿Por qué? Porque dentro de la raíz hay un número negativo. Solamente por eso. Entonces, ¿qué inventaron algunos matemáticos? Voy a borrar esto acá. Inventaron la siguiente definición con la que vamos a comenzar la clase de hoy. Inventaron que raíz cuadrada de menos 1 era igual a ¿cuánto? ¿Quién se acuerda de eso? Y creo. I, bien, letra I minúscula.
se define como un número imaginario a la raíz cuadrada de -1. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando les pregunten raíz cuadrada de -4 es igual a 4 y bien, porque ese negativo que está al lado se transforma en el número imaginario. Simplemente por eso. Otro ejemplo. Esperen un poquito, muchachos. Otro ejemplo. Mauro, ¿puedes borrar eso? Diego tiene problemas con internet. Pucha, que fue. Otro ejemplo. Raíz cuadrada de -16. ¿Cuánto es esto? Miren. 16i. Miren, no, me equivoqué acá. No es 4i. Ahí eran 2. Bien, Natalia, es 2i. Sí. Aquí es 4. 4i. 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 Y el i viene del signo Del -16. Del negativo. 16, del negativo. Sí. Ya. De ahí parten los números complejos para definir las raíces cuadradas, la raíz, ¿sí? La raíz cuadrada de un número negativo. Pero ahora les voy a explicar de dónde viene el número complejo, que es casi lo mismo. Hay problemas con su compañero Willy Rex. Qué pena. ¿Se acuerdan? Profe, ¿quién es él? No tengo idea. Willy Rex debe ser como un dinosaurio Rex, no sé. Es un youtuber. Un youtuber, claro. De lo más que hay. ¿Se acuerdan De de lo esa mejor, de lo mejor. ¿Se acuerdan de esa formulita que la vimos el año pasado? Al final, antes de que nos fueran mal al colegio. AX cuadrado más BX más C igual 0. ¿Cómo se llamaba este tipo de ecuaciones? Concha su vieja del internet. Ahí está la clave, miren. ¿Dónde está la clave de esto? ¿Cuadrática? Bien, ¿quién dijo cuadráticas? Yo, po. Bien. Estos son ecuaciones ¿Por qué está elevada al cuadrado? cuadráticas porque justamente la ecuación, el máximo exponente está elevado a 2. Pregunta antes de seguir, ¿quién es el amigo Willy Rex? Nos tiene a todos intrigados. Willy Rex. ¿Que hable ahora o que calla siempre? Pero que deje su guachafita y diga el nombre. Ya. No quieren coger la clase aquí de... Después le preguntamos entonces. Ya, muchachos. Póngale falla de una. Este tipo de ecuaciones, yo lo que necesito es encontrar los valores de X, porque el X es la incógnita de aquí. ¿Cuántos resultados o cuántas incógnitas tiene una ecuación cuadrática? Eso Tiene también. 2. Bien. Este X tiene dos valores. X1 y X2. Y X2. Y ahora los vamos a ver los valores de X1 y X2. Estos valores pueden ser números reales y distintos. Bien, muchas gracias al que me hizo la flecha, le agradezco mucho. Reales e iguales. Y también ese resultado puede ser complejo y conjugado. Y vamos a aprender qué significa complejo y conjugado como resumen, porque el conjugado lo necesitamos para la clase de hoy. Necesitamos calcular el conjugado para la división de números complejos. ¿Ya? Nosotros, ¿qué vimos el año pasado? Vimos eso y vimos eso, los dos primeros.
Pero nosotros no hemos visto esto. ¿Y eso vamos a ver ahora? Y eso, vamos a ver un pequeño resumen de eso. ¿Recuerdan esta formulita que voy a escribir ahora? Más menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Pregunta, ¿para qué era esta fórmula? ¿Para qué? ¿Para qué nos servía esta fórmula? Tenía una razón muy importante. Para despejar X, Ya está casi, mejor dicho, encontrar X. encontrar X. Encontrar X. Yo con esta formulita encuentro X1 y encuentro X2. Para eso me sirve esta formulita. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Ujú. ¿Se va entendiendo hasta el momento el resumen de la materia? Más o menos. Sí, Que no es entiendo. un refresco. Esto es de las guías anteriores. Antes de Sí, seguir, sí. ¿quién es Willy Rex y Joaquín Pérez? Uy, mi rey. Por favor, o si no les saco yo el audio. Profe, son niños que se quieren hacer los chistositos. Sí, sí, de hecho, no, de Profe, hecho, sáquelo mejor si no habla. de Sí, hecho, pues. sí, Milton. el Milton, ya. Willy Rex es Milton, no, Ay, Chino los voy a tener que sacar porque ya tuvo un problema hace unas clases atrás, donde no ponían Su nombre. sí, donde no ponían su nombre. No, de verdad, no es broma. Yo iba a poner un nombre Creo, aleatorio, pero después me arrepentí. así que los voy a retirar si no sacan su nombre. O si no, que me hablen por interno Llámalo. también. Ya, seguimos. ujú. Voy a borrar esto y voy a explicar lo último. ¿Qué significa complejo y conjugado? Voy a borrar esto acá. Y la palabra conjugado la van a usar harto en su especialidad. Ahí se va a conectarse un compañero, Robert Mamani. Es la primera vez que veo tanto en la Sí, sala. sí, igual es lo mismo. Pensé lo mismo, Diego. Reyes. Ya. Jampi creo que es Jean-Pierre Valdio. Jumpy. Me alegra que hayan harto en la clase, ¿eh? Hay harto. Jumpy, sí, debe ser Jean-Pierre. Sí, sí, empezó ya. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay casos donde esta raíz es positiva, mayor a 0. Hay casos donde esta raíz es igual a 0. Pero hay casos también en que la raíz es negativa, menor a 0. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando la raíz es negativa, todo lo que está acá es un número negativo. Y lo que les dije al principio, esa raíz de la fórmula de solución de ecuación cuadrática puede ser menos 4 o puede ser menos 9, como lo vimos hace un rato. Y aquí, ¿qué se aplica? Ahí tienen Ahora, que cambiarlo ahí, ¿o no? hay que cambiarlo a Y Y bien. Ahora, aquí se aplica la i. Esto es 2i, esto es 3 3. y por ejemplo, raíz cuadrada de menos 81 es lo mismo que, ¿cuánto es eso? 9. 9.
9i. 9i. Igual. Bien, bien. Por eso que ahora utilizamos números complejos para la ecuación cuadrática, porque se da el caso de que esta raíz que está ahí, que es parte de la fórmula, es menor a 0. ¿Ya? Y ahora vamos a ir a este resultado, al x1 y al x2, al resultado de x1 y al resultado de x2. Voy a borrar acá. Ya aprendieron que es, supongo que Franco es Franco Cisterna, ¿cierto? Franco. Ya. Ahora, ¿qué sabemos nosotros del número complejo? El número complejo es de esta forma. Siempre se le denomina Z, que es A más o menos V por I. Oye, hay harto hoy día. Bien. Ya. Por ejemplo, un número complejo puede ser 3 más 5i. Otro número complejo puede ser 1, z2, puede ser menos 8 más i. ¿Quién me puede dar un número complejo cualquiera? 8 más 12. 8 más 12, pero 12i. 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 Eso faltó. Bien, 8 más 12i, correcto. Ahí sí. Profe, en alguna de los ejercicios que usted dio en una guía, hay veces que no aparecía, digamos, la I, o aparecía en una sola de los dos casos. Claro. Uno parece, ¿no? Era uno o cero, no sé. Por ejemplo, claro, por ejemplo, en algunos casos puede darse 3i. Sí. ¿Hay un número previo? No. No, es lo mismo que 0 más 3i. Es lo mismo. El número es lo mismo. El número complejo siempre debe tener la i. Siempre. Si no tiene la i, deja automáticamente de ser número complejo. ¿Ya? Yeah. Deja de ser número complejo. Por lo tanto, estos numeritos se pueden sumar y se pueden restar. Así que voy a hacer aquí un paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero sumar Z1 más Z2, es lo mismo que 3 más 5i menos, porque ahí el menos 8 más i. Pregunta de los que estuvieron en esta clase. Me parece que fue Diego y Brian Araviri, no me acuerdo quién más. ¿Cómo se sumaban los números complejos? ¿Qué tengo que juntar aquí? ¿Qué números para la parte real? Los que están sin el I, creo. ¿Perdón, Álvaro? Los que están sin el I. Los que están sin el i, en este caso 3 y 8. ¿Cuánto es 3 menos 8? Menos... Puta madre. Menos Menos 5, creo. Menos 5. Bien, menos 5. Y ahora junto, ¿qué junto ahora? Las i. 5. Lo imaginario, ¿cierto? Más Es 5i, 5, oso. más 5i, más Ahora te i. puede salir acá. ¿Cuánto es 5i más i? 5i al cuadrado. No, Menos 5. ojo, es suma, no es multiplicación, Álvaro. Ojo. Ah, ya. ¿Quién dijo 6? ¿Quién dijo 6i? Yo. Está correcto. Es 6i, porque lo mismo que 5 más 1. Y ahí terminó. Eso es todo. Juntar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Es lo mismo que la suma que todos ustedes conocen. Los números con los números,
lo i con lo i. Y listo, se acabó. Va quedando un poquito más claro. Eso es de la guía anterior, por si acaso. Para que los que no lo han hecho, lo pueden hacer. Seguimos. Voy a borrar acá y voy a hacer una resta. Voy a restar. ¿Qué voy a restar? Voy a restar Z2 menos Z3. Z2 menos Z3. Es decir, ¿cuánto vale Z2? ¿Quién me lo menciona? Menos 8. Menos 8. ¿Qué más? Falta la otra parte. Más y menos. Le resto Z3. ¿Cuánto vale Z3? Quiero escucharlos, muchachos. ¿Cuánto vale Z3? Más 8, o sea, 8 más 12i. 12i. Disculpen, chiquillos, tuve una baja de internet. Ahora sí. 8 más 12i. Menos 8 más. 12. Profe, le faltó el menos en el 8. Pero ojo, aquí, No es. ahí está el menos. No, en el Z3. Como no aparece, me había confundido. Ah, ya. No, ahí está. Está puesto ya. Ojo, hay un detalle en la resta, que en el segundo componente siempre le tienen que colocar paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese paréntesis me está indicando que tú a la resta se la estás aplicando al 8 y al 12i. Es decir, menos 8 menos Menos 12i. 12i. ¿Y cómo sabes que es menos? Regla de la multiplicación. Menos por más. Más, menos. Menos. Y menos por más, el más que está al fondo, Menos. también es menos. Menos. Ahí están los dos menos que estamos hablando ahí. Ustedes mismos lo hicieron. Muy bien, chiquillos. Seguimos. Y se va a conectar otro compañero más. A mí no me quería entrar. Ya. Ahí sí. Seguimos. Ahora, sumo, resto, parte real con parte real. ¿Cuáles son las partes reales de aquí de la operación? Profe, el Fran dice que no entendió. ¿Quién no entendió? El Fran. Pues, Frank, ¿te explico? Ah, mentira. Ya, de nuevo. Gracias por repetirlo, que no estoy muy atento al chat. Voy a borrar esta parte de acá. Alto. ¿Quieres meter compañero? ¿O querés que vaya y te calma a tu casa? Esto Ya es se menos puso 8 agresivo el Mauricio. más i. ¿Qué signo es el 8 que está ahí? El que está dentro. Negativo. No, el que está Positivo, dentro. positivo. 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 Y positivo por negativo que está afuera. ¿Cuánto es positivo por negativo? Negativo. 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 Menos 8. Ahora el 12. 12i. ¿Es positivo o negativo? Es Positivo. Positivo. Menos negativo. Multiplicado por el negativo que está afuera. Negativo. ¿Cuánto es positivo? Negativo. 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 Menos Menos 12i. 12i. ¿Se entendió mejor? Sí. Sí. Y justo como Yo tengo dice, que tomar captura de eso. dice quien escribió ahí. Menos 8 menos 8. ¿Cuánto es menos 8 menos 8? Menos 16. Menos 16. Menos 16. Pero- ¿Y cuánto es i menos 12i? 11. I No, menos no, 12i. 11i. Menos Menos 11 I. i. Es lo mismo que te digan, si el i está solo, significa que un 1. 1i o i. 1 menos 12, menos 11. Por lo tanto, la resta es el resultado menos 16 menos 11. Ahora vamos a ir a la multiplicación. Y esta es un poquito más larga. Y antes de la multiplicación,
Vamos a ver qué dice el chat. Ah, sí, sí, me lo recuerda Jean-Pierre, guías al inbox. Ah, no se vayan a copiar, capaz que se copien, pero... 2 lucas, cabrón. A eso hablo nomás. Z1 multiplicado... Cállate, Berti. Cállate, Álvaro. Muchachos, Z1 multiplicado por Z2. Es decir, vamos a multiplicar. Y aquí ambos deben tener paréntesis. Ambos números. 3 más 5i multiplicado por menos 8 más i. Antes de hacer esta multiplicación deben tener algo claro. I por i. ¿Cuánto es eso? I por i. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y al cuadrado. Y al cuadrado es igual a menos 1. 1. Antes de empezar deben tener eso claro. Que i por i es i cuadrado. E i cuadrado es menos 1. Ahora, esto se multiplica igual que en el álgebra que ustedes vieron en primero medio. Esto es, en rigor, una multiplicación de binomio por binomio. Es lo mismo. Porque hay un binomio, el 3 más 5i, y hay otro binomio que es menos 8 más i. Multiplico. 3 por menos 8, ¿cuánto es eso? 3 por menos 8. Okay. Menos 24. Menos 24, después lo vamos a colocar. Ahora, ¿qué coloco? 3 multiplicado por i. 3 multiplicado por i. 3i. 3 multiplicado por i, 3i. Ahora tomo el 5i, lo multiplico por menos 8. Menos. Más por menos, a todo esto. Menos. Menos. Ah, no, menos. Menos 8 por 5i. Y ahora multiplico 5i por i. Más 5i por i. ¿Se va entendiendo la multiplicación? Si tienen dudas después, este video va a estar grabado, así que... ¿Cuánto es 3 por menos 8? Menos Menos 24. Menos 24, bien. Más 3 por i, dijimos que era 3. 8, ahora, menos 8 por 5. Menos 40. Menos 40. Bien, menos 40, pero falta algo acá al lado. Y El i que está ahí, bien, Natalia. Ahora, más 5, ¿cuánto es i por i? Menos 1. Menos 1. 1. Por eso les preguntaba adelante cuánto era i por i, menos 1. Porque en algún momento en la multiplicación se va a dar eso. Que i por i es menos 1. Ahora reordeno la parte real y reordeno la parte imaginaria. Los números y los i. Coloco aquí menos 24 menos 1 más 3i menos 40i. Y le doy el punto final. ¿Cuánto es menos 24 menos 1? Menos 24. No, 23. no, 24 normal. 25. 25. Bien, Natalia. 25. Menos 25. Menos 25. ¿Por qué si 24? Porque son los dos negativos, ¿no? Porque son los dos son negativos. Positivos. Y si Suman total. tienen el mismo signo, se suman, Pasa y se pasa conserva al el signo. contrario. Claro. Sí. Están para Menos cuarto medio, 25. cabros. ¿Cuánto es
3 menos 40. Menos 47. Menos No. No, menos 37. 37. Menos- Menos 37. Bien. 37. Menos 37 Y y ahí el ejercicio terminó. Es decir, Z1 por Z2 es 3 más 5i multiplicado por menos 8 más i. Multiplico paso a paso y finalmente me da menos 25 menos 37i. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Excelente. Eso es un resumen de la materia. Y ahora voy a cerrar y voy a volver a abrir sesión porque se me está acabando el tiempo. Y ahora vamos a empezar con la clase de hoy, que es Ya. división de números complejos y propiedades anexas. Vamos a hacer la última parte de números complejos, que es división de números complejos y propiedades anexas. ¿Qué deben hacer ustedes? Primero, para que ustedes aprendan bien números complejos, espero que se pongan al día en... No sé qué en este hago, así que no lo voy a admitir. Deben ver entre las páginas 3 y 9 de la guía, de las guías. Esta materia que vamos a ver ahora está entre las páginas 98 y 99 de su libro. Además, deben estudiar las páginas 93, 96 y 97 del texto del estudiante, donde aparecen las propiedades de las que vamos a ver ahora. Les dejé en la guía 4 links donde aparece, en el primer link, aparece toda la materia de números complejos, completa, desde el principio hasta el final. Sobre todo los alumnos que van más atrasados con sus guías, vean este sitio web porque a modo personal lo encuentro muy bueno. Muy buen sitio web para que ustedes aprendan números complejos. Y los otros 3 links corresponden a división de números complejos y propiedades del conjugado de números complejos. Frank, de nuevo, del libro para la división son las páginas 98 y 99 para división. Para las propiedades anexas, páginas 93, 96 y 97 del libro. Así que ustedes cuando abren su guía aparecen los links, y si están en internet, en internet, obvio, les va a abrir el tiro la página. Vamos a partir con división de números complejos. Antes de partir con división de números complejos, nos queda, Natalia, nos queda más o menos una media hora, 35 minutos más, porque después tengo otra clase con otro curso. Sí, nosotros igual tenemos de lenguaje. Sí, creo pero la que profe sí. creo que va un poquito más atrasada, partió un poco más tarde. Ya. Nosotros partimos a la hora. No, sí sé que... O sea, No, no se preocupe. ya, quiero que borren esto, chiquillos, porque necesito explicar algunas cosas. Qué ridículo. Necesito explicar 3 cosas, en realidad 2 cosas, que son el conjugado y el módulo. ¿Qué es el conjugado de un número complejo? Y de ahí viene la palabra complejo conjugado. Es simplemente, escuchen bien, cambiarle el signo a la parte imaginaria del número complejo. Por ejemplo, si yo les digo que Z1 es igual a 2 más... Hey, profe, dígale Bueno. algo. Ya fue tan puro molestando a los niños, no me dejan concentrarme. Sí. ¿Qué fue? Ah, ¿Quién conectado? no, fue Brian Salgado. Sí, ya me comentó por internet. Yo no Ya, fui. muchachos, volvimos. Sí, que fue el Jeremy. Si ¿Te eché la Z1, culpa, Pablo? si Z1 es 2 más 3i, ¿cuál sería el conjugado de Z1? O todo esto, conjugado es una rayita arriba. Rayita arriba. ¿Qué sería el conjugado de Z1? ¿Quién me lo puede mencionar?
Sería 2 menos 3i. Bien. 2 menos 3i. Cambié el signo de la parte imaginaria. Otro, Ya entendí. otro ejemplo. Z2. Menos 4 más i. ¿Cuál sería el conjugado de Z2? Sería 4 más 1. Menos 1. Ojo, Menos uno. Menos 4 más 1. Más. Menos 4 menos 1. menos 4 menos i. Ah, nada más cambia la parte de la i. Solamente cambia la parte de la i. Muy bien, Álvaro. Solamente cambia la parte de la i. Menos 4 menos 1. i. Y 1. O 1i. Lo mismo. O menos 1i. Profe, no entendí. Hicimos lo mismo de arriba, Natalia. Cambiamos solamente el signo de la parte imaginaria. Solo el signo del medio. Sí, el signo del medio. Lo Ya. demás se mantiene igual. Un último ejemplo. Z3 es igual a 4 más 7i. ¿Cuál sería el conjugado? Que recuerden que conjugado es una rayita arriba. El conjugado de Z3. Sería 4 4 menos menos 7i. 4 menos 7i. Y Eso es todo. Eso se llama conjugado. Cambiarle el signo a la parte imaginaria del número complejo. Ya, sí entendí. Nada más. Ya. Voy a borrar esto porque ahora voy a explicar lo que es el módulo y los que van más atrasados vean la guía de vectores. Porque esto es importante para vectores y también me lo piden para la fórmula. ¿Qué es el módulo o magnitud? Lo que pasa es que si me pongo a explicar esta parte va a ser muy larga. Voy a explicarle solamente la fórmula porque si no me voy a alargar mucho, voy a terminar como a las 9 de la noche en la clase, de verdad. Módulo. Módulo se simboliza con unas rayitas al lado del Z. Ese es el signo de módulo. Módulo para la parte de vectores es lo que mide el vector, la medida del vector. Y vamos a hacer un ejemplo del cálculo del módulo. Supongamos que Z4 es igual a 3 más 5i. Vamos a calcular su módulo, Z4. Y coloquen atención. Es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. ¿Cuál es la parte real de Z4? el 3. Bien, el 3 al cuadrado más siempre positivo. ¿Cuál? La parte imaginaria al cuadrado, pero sin el i. 5 al cuadrado. Sin el i. 5 al cuadrado. Excelente. Esto es raíz cuadrada de 9 más... ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25, bien. Por lo tanto, el módulo de Z4 es la raíz cuadrada de ¿cuánto? ¿Cuánto es 9 más 25? 34. 34. Y ahí terminó. Acaba de calcular el módulo del número complejo que está ahí. Raíz cuadrada de 34. Otro ejemplo. 4. Vamos a hacer otro ejemplo para empezar la división. Es igual a i menos, perdón, 1 menos 2i. Ahí sí. 1 menos 2i. Vamos a calcular el módulo de Z4. De Z5, perdón. ¿Es igual a cuánto? Ustedes me dictan. 1 al cuadrado. Falta algo antes de eso. Raíz cuadrada. Eso. Raíz cuadrada. ¿De qué? De 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Ya. Más Más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. En este caso, menos
2 al Menos cuadrado. al cuadrado. Menos 2 al Cuadrado. cuadrado. Esto es lo mismo que raíz cuadrada. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1 Uno. más. ¿Cuánto es raíz menos 2 al cuadrado? Menos 4. Ojo, No. ojo ahí. Menos por menos 4. Es 4, Más 4. 4, Cuatro. mamá. es 4 positivo, porque es raíz cuadrada. Es 4 positivo. Por lo tanto, el módulo de Z5 es igual a la raíz cuadrada De 5. 5. de 5. Y ahí termina el módulo de un número complejo. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya. Ahora vamos a ir a la división. Voy a borrar acá. Ay, no. No, esto va a estar grabado por si acaso. Mañana va a estar publicado en el canal. Natalia. Ya, profe. ¿Verdad que el profesor es youtuber? Le di un No, like. por el millón de suscriptores. ¿Ah? Tuve que hacerla, no. ¿Para qué la escribe si, si se está riendo? Hay dos fórmulas para la división de números complejos. Ustedes eligen cuál usar. La primera es que Z1 lo multipliquen por el conjugado de Z2 y todo eso, cuando ustedes multipliquen, lo dividen por el módulo al cuadrado de Z2. Por eso es que yo les pedí al principio que supieran conjugado, cómo se calcula el conjugado y cómo se calcula el módulo. Porque la fórmula lo pide. ¿Qué piden ustedes? Siempre de Z2 del denominador. Deben calcularle al denominador el conjugado y deben calcularle el módulo al Cuadrado. Ese es, Profe, Natalia. ¿en las dos fórmulas se divide? Sí, en las dos se divide. Ya. Esa es la primera fórmula o la primera forma. La segunda forma es que ustedes al Z1 lo dividen por Z2, tal como aparece normal, pero en el numerador y en el denominador multiplican por el conjugado de Z2. O sea, multiplica los dos de arriba y después multiplica los dos de abajo. ¿Se entendió eso? Sí. Vamos a ir a un ejemplo que está ahí. Vamos a ir a un ejemplo que está ahí. Y miren el ejemplo que desde acá. Voy a borrar esto aquí. Los que están haciendo grafitis, por favor, no quiero que me rayen este ratito porque voy a necesitar toda la pantalla. ¿Qué me piden a mí calcular? Me piden dividir Z1 dividido Z2. Me piden dividir 1 más 5i con 1 más i. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Z1 dividido Z2. Es decir, Z1 me piden calcular el conjugado de Z2. ¿Cuál es el conjugado de Z2? Ahí está Z2. ¿Cuál es su conjugado? 1 menos i. Bien. Menos i. 1 menos i. Bien. 1 menos i. Y ahora calculo su módulo al cuadrado, que es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasa? Se va la raíz y se va al cuadrado. Por lo tanto, el módulo al cuadrado de Z2 es simplemente 2. Por lo tanto, el denominador pasa a ser el 2 que está ahí. Y ahora multiplico tal como hago la multiplicación normal. Como lo aprendieron ustedes. Multiplico 1 a 1.
1 por 1. 1 por 1, ¿cuánto es? 1. 1. 1. 1 por menos i, ¿cuánto es? 1 por menos i. 1 Uno- por i. 1 por menos i. Es Me extraña que no se sepa la tabla del 1. Le estoy preguntando la tabla del 1, chiquillo. 1 po. 1 1. por menos i. Es 1. No. 1. Ahí. Menos i, pu. El mismo Menos i. número. Como les pregunto la tabla del 1, le pregunté 1 por menos i. Menos i. El mismo menos i que Ah, sí, verdad. el mismo menos i que está ahí, ¿cierto? Es el mismo número. El Que se mismo multiplica número. por 1 es el mismo número. El mismo Sí. número. Ahora, 5i lo multiplico por 1. ¿Cuánto es 5i por 1? 5. 5i, el mismo número. Y ahora el 5i lo multiplico por menos i. Y aquí lo expresé y lo puse con rojo para que ustedes vean de que cambie de signo. Porque aquí están menos, cambio a más. ¿Por qué cambia de menos a más? Ajá. Que el... ¿Quién me puede responder eso? Porque aquí el 5i por i cambió de menos a más. No era ¿Qué por lo que te había conjugado? explicado antes. ¿Por el Eso. conjugado? Álvaro, te escucho. Por lo que era multiplicación. Claro, porque i por i al cuadrado es igual a menos 1. 1, ¿cierto? Y el menos que está El ahí, profe ni qué cosa. Y el y el menos de menos ahí que está ahí, arriba. ¿cuánto es menos por menos? Entonces, Más. Más. Por eso queda ahí da más. Por el 5 que está afuera, por el menos 1 que da por la multiplicación de... Ya, ahora muchachos, el otro método es simplemente calcular el conjugado de 1 más i. ¿Por qué el conjugado de 1 más i? Porque ¿cuál es el denominador de la división? el 2. El denominador. Z, El Z2. Z2. Pero Z2 le tengo que calcular El por conjugado. el conjugado, que es 1 menos i. i. Entonces multiplico por 1 menos i arriba y 1 menos i abajo. Abajo. Y multiplico tal como ustedes lo aprendieron en la multiplicación. Multiplican 1 a 1. 1 por 1, después 1 por menos i. Y después cuando hagan eso, multiplico 5i por 1 y después 5i por menos 1. I. Menos. I. menos 1. Abajo es lo mismo. 1 por 1, 1 por menos i. Después multiplico i por 1 y i por menos I. i. ¿Se va entendiendo la materia, chicos? Sí, más o menos. Profe, yo me voy a tener que ir porque tengo que ir a bañarme el agua, si no sale más fría, si no voy me baño. Vaya nomás y la clase no queda mucho en todo caso. Ya, profe. Seguimos. Queda ya menos de la clase. La división es simplemente aplicar la fórmula tal como aparece en la guía. Háganlo pausadamente. Háganlo paso a paso. Si tienen duda de algún paso, me consultan por WhatsApp y les voy a responder las preguntas. ¿Ya? Ahora, acá también les dejé otro ejemplo donde aplico las dos fórmulas y al final me da el mismo resultado, que en este caso me dio 13 dividido 17 más 1 dividido 17i. Me dio el mismo resultado. ¿Qué hice yo acá? En la primera fórmula le calculé el conjugado y calculé el módulo al cuadrado de Z4. ¿Por qué el de Z4? Porque es el denominador. Y acá, aquí era Z3 y Z4, ahí me equivoqué en la guía, pero es Z3 y Z4. Z3, Z4, Z3, Z4. A ambos
lo multiplico por el conjugado de Z4. Ahí me equivoqué también. Conjugado de Z4. Muchachos, ¿queda más clara la materia? Sí. Sí. Ya. Me preguntan, Brian, ¿dónde va a estar grabado? Les voy a dar el link del canal de YouTube donde están grabadas todas las clases. O sea, al menos las últimas clases de esta materia. Y esta misma clase va a estar mañana editada. Voy a sacar todas las partes donde salen haciendo el chistoso. Y va a estar editada la clase. Así que eso es la división, muchachos. ¿Alguna duda? Mm, ¿Dudas? ¿Dudas? sí, que yo no entendí mucho la división, o sea, que no sé mucho dividir. Lo que pasa es que, mire, lo que pasa, Natalia, es lo siguiente. Primero tienes que entrenar la multiplicación. Una vez Ya, que entrenes la multiplicación, recién ahí puedes aplicar la división. Porque dividir, como dice aquí, la fórmula de división implica multiplicar. ¿Ya? ya, ya. Más que nada eso, que aplique la división, pero primero Ujú. use la multiplicación. Ahora vamos a ir a la segunda parte, pero esta la voy a explicar a grandes rasgos porque la quiero explicar más la próxima semana. Y parte de la guía también tiene que ver con esto. Tienen que explicarme las propiedades anexas. Y estas propiedades, aquí voy a ver si ustedes aprendieron números complejos o no. Ya, ¿Ya? bueno. Así que, muchachos, seguimos. Vamos a ver unas propiedades anexas que las voy a leer en forma bien rápida, pero también quiero que coloquen atención y después cuando vean este video lo entiendan. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo sumo dos números complejos y le aplico, ¿qué significa esa rayita de arriba? ¿Qué es conjugado? Bien, conjugado. Primero hago la suma y después aplico el conjugado. Es lo mismo que la suma de los dos números al aplicarles el conjugado por separado. Es decir, a Z le aplico el conjugado, a W le aplico el conjugado, por separado lo sumo y es lo mismo que cuando yo sumo estos números y después le aplico el conjugado. Eso significa esta propiedad. Segundo, propiedad. Un número complejo más su conjugado. Cuando sumo cualquier número complejo y le sumo su conjugado, es lo mismo que... ¿Cómo interpretan eso ustedes? Lo que dice ahí. 2 re de z. ¿Qué significa 2 re de z? ¿Cómo podrían interpretar eso? ¿Es una incógnita? Ah, no sé. Re significa la parte real del número complejo. No sé. Re Ya, es la parte real. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo real al tiro de esto. Si me preguntan que 3 más 2i más 3, ¿cuál sería el conjugado de 3 más 2i? El conjugado, ahí ¿El 2i? pero más o menos. menos. Bien, menos 2i es igual. ¿Qué ocurre con el 2i ahí? ¿Qué pasa con esos números? Restan. Se restan. ¿Y al restarse qué ocurre? 2i menos de i, cuando resta el mismo número, ¿Quedan cero? quedan 0. Bien, quedan 0. Y ahora sumo 3 más 3, 6. 6. Y esa sería la parte real. 6, claro. Entonces lo mismo que 2 veces la parte real. ¿Cuál es la parte real del número complejo aquí inicial? El 3. El 3. 2 por 3 igual Usando. No. 6. 6. El mismo 6 que está ahí.
¿Quedó un poquito más claro? Sí. Sí. Seguimos, voy a borrar esto acá. ¿Qué pasa que no me han rayado? Yo les dije que dejaran de molestar. Sí, pues me hicieron caso. Están aburridos que se salgan. Ya, nos quedan 5 minutos de clase. Propiedad 3. El módulo al Ya, porque se va a cuadrado, apagar el celu. el módulo al cuadrado de un número complejo es lo mismo que z por su conjugado. Es lo mismo. Propiedad 4. Cuando multiplico un número cualquiera, un número real por un número complejo, multiplico el k por la parte real y multiplico el k por la parte imaginaria, por el b. Esa es la propiedad 4. La propiedad 5 es conmutatividad de la suma y multiplicación. ¿Qué es la conmutatividad en números reales? Se lo voy a hacer cortita. Conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto. En números complejos también se aplica para la suma y para la multiplicación. Distributividad, tal como en los números reales también se puede multiplicar Z1 por Z2 más Z1 por Z3. También se puede aplicar distributividad en números complejos. Asociatividad. Puedo colocar el paréntesis donde yo quiera y el resultado me va a dar siempre el mismo. Finalmente, ¿qué es el neutro multiplicativo? ¿Cuál es el neutro multiplicativo en números reales? Multiplicativo, no aditivo. El 1. Bien, el 1. 8 por 1. 1. O sea, 8. 8. 10 por 1. 10. Neutro multiplicativo es cuando se multiplica por un número y su resultado es el mismo. 60 por 1. 60. 60. Para números complejos, el neutro multiplicativo es 1 más 0i. Ese es el neutro multiplicativo. Y la última propiedad, y con esto terminamos la clase, es... Porque está en rojo, se va a apagar el teléfono. Sí, me quedan poquito. Una pregunta, ¿después nos toca alguna clase o...? Sí, tienen clase de lenguaje. Sí, nos toca con la profe de lenguaje y el profe de formación ciudadana, creo, ese profe, Sí, el profe Alexander. Alexander, sí. ¿Ahora mismo o un rato más? En 5 minutos más. Muchachos, para Vamos a terminar empezar la clase, al tiro de la otra clase. el inverso multiplicativo es el denominador de la división. O sea, este denominador es lo mismo que el conjugado de Z4 dividido por el módulo al cuadrado de Z4. O también, en la otra fórmula es el conjugado de Z2 dividido Esperen un poco, muchachos. Sáquelo, tío. Ahí sí. Sáquelo. Ahí sí. Se me fue la pantalla. Es simplemente la división. Sácala, Álvaro. En la fórmula de la izquierda, el inverso multiplicativo es el conjugado dividido por su módulo al cuadrado. Y en la fórmula de la derecha es el conjugado dividido por el mismo número multiplicado por su conjugado. Eso es el inverso multiplicativo. Estas propiedades las vamos a ver ya la próxima semana, pero quiero que hagan esta semana los ejercicios de división.